Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestros viajes en Exploranding. Seguimos recorriendo Mendoza para contarte los secretos mejor guardados de esta provincia. Esta vez visitamos la fábrica de aceite de oliva número 1 del mundo, la olivícola La Ur. Acabamos de llegar a La Ur, la fábrica de aceite de oliva número 1 del mundo, según Sí. nos comentaron. Exactamente, llegamos desde la ciudad de Mendoza en un viajecito de casi media hora. La verdad que está en los alrededores de la ciudad, así que fue bastante fácil llegar hasta acá. Te vamos a contar todos los detalles de la elaboración del aceite de oliva, donde la tradición y la modernidad crean la excelencia. Toda nuestra experiencia te la contamos acá. Sí, el camino es accesible, está bueno, la verdad que había que reservar vamos a hacer una visita con una degustación. Sí, vamos a hacer una visita con una degustación. Seguramente nos van a contar un poquito de todo lo que es el proceso de elaboración del aceite de oliva y de los achetos también. Tal cual. Tienen uno ahí de muestra, que es el que ganó el premio al número 1. Ahí está el lugar central, ya tenemos visita por atrás. Así que bueno, vamos a ver qué nos espera. Acá estamos con compañía. Sí, no sabemos el nombre todavía, pero nos viene siguiendo, nos vino a visitar. Otro que me parece que nos sigue en Instagram y nos reconoció, Bueno, vamos a ver qué nos espera ahora con la visita, a ver si la degustación, qué tal está. Y también le vamos a contar un poquito de los aceites y, como les decía recién, de lo que es la elaboración. Tal cual. Ahora esperar un poquitito que nos llamen y arrancamos. Fundada en 1889, La Ur fue pionera en la implantación de olivares en la provincia de Mendoza, como así también en la elaboración de aceites de oliva. Nico, ¿sos de usar aceite de oliva o más o menos? Aceite de oliva sí, no soy tan amigo de la aceituna, pero el aceite de oliva cuando es bueno, suma un montón. Generalmente para las comidas, para las ensaladas. Ensaladas no, tampoco soy amigo de la ensalada, pero no, para un buen pancito, ahí para... Un buen punto. Nunca le contamos a la gente. No, pero eso tenemos que hacer vida aparte. me parece. Bueno. Ya en algún vivo vamos a hacer una nota, hacemos una notita así, yo a vos y vos a mí. Ok. Y contamos un poquito de temas personales. Aprovechamos para contar a la gente que estuvimos haciendo varios vivos desde que llegamos a Mendoza. Nunca habíamos hecho ninguno y bueno, se fue dando. La verdad que el lugar donde estábamos y demás nos sirvió para hacer algunos videos que están en nuestro Instagram y también en el canal de YouTube. Tal cual, se da de manera más natural por ahí que los videos que capaz que están un poquitito más pensados. Esto, la verdad que salió como salió. Estuvo bueno, me parece que tiramos algunos datos que por ahí después capaz que hasta nos vamos a olvidar. Así que está bueno que lo tengamos fresquito y bueno, se da algo digno. Bueno, seguimos acá a la espera de que nos llamen para iniciar el tour o la visita y les vamos a ir contando un poquito de todo esto que está relacionado con el aceite de oliva y la olivícola que estamos visitando el día de hoy. Exactamente. Recorrimos la finca emblemática de olivares con más de 100 años de antigüedad. Y también visitamos el interior de la olivícola, donde nos contaron cómo se elabora el acheto balsámico y nos dieron todos los detalles de la elaboración del aceite de oliva a través del tiempo. Estamos acá con Karim. Un gusto, Karim. Espera, perdón, Espera. No, pues tenemos los microfonitos. Te lo dejo para que se escuche bien. Tenelo acá, sí, acá no. Ahí, va. Si querés ponerte, Enganchátelo ahí. Ahí está, mira, hacemos. Qué ocupado el micrófono, ¿no? Está bueno. Sí, me esperan en el molino de piedra, por favor, aquí afuera. Y ahí continuamos todos juntos. ¿Por acá salimos? Sí, por acá. Bueno. Sí, perdón. Ahí ya se lo dejamos libre. Es un minuto. A ver, espérenme en el molino, por favor. Cuando salgas en la tele, avisá. Dale, sí, por supuesto. Mirá que bien. Bueno, estamos acá con Karim, de vuelta. Muchas gracias, Karim. Toda la visita la hicimos con él. Un genio porque nos explicó al detalle todo lo que vendría a ser la elaboración del acheto y del oliva. Y bueno, aprovechamos unos minutos para preguntarte si nos puedes resumir cómo se hace el acheto. Por supuesto. Primero, muchas gracias por las palabras, la verdad, muy amable. Me alegra llegar de esta manera. Y empezamos. El acheto balsámico, ¿qué es lo importante? Está hecho con mosto de uva y vinagre de vino. Bien, esos son los únicos ingredientes.
Se combinan en un cocinador y se hace el proceso de reducción que se conoce. Bien, de esta manera, mientras más tiempo de reducción, se consigue más espeso o más dulce. Bien. ¿Qué es lo importante? El acheto es un conservante natural, no necesita ningún otro agregado. ¿Ok? Ok. Genial. Y con respecto al aceite de oliva, ¿cuáles son los ingredientes con los que se elabora? Bueno, por ahí ya caen de maduro, pero está bueno aclararlo a la gente y también un poquito del proceso. Bien, perfecto. El aceite de oliva solamente es el jugo de aceituna, por así decirlo, no tiene ningún otro agregado. Y el proceso es realizar la cosecha. Una vez que tenemos las aceitunas, se separan las hojas, los restos, se limpian muy bien para evitar que se eleve la acidez, se trituran las aceitunas, luego se hace una centrifugación, bien, porque ya no prensamos, centrifugación horizontal, separa sólidos de líquidos y luego la centrifugadora vertical separa el agua vegetal de la planta del aceite. Bien. Pero simplemente aceitunas y mucho cuidado y mucho amor, por supuesto. Bueno, ahora vamos a hacer una degustación también y bueno, a ver con cuál nos quedamos de los que nos gustan a nosotros según cada paladar de los aceites. Y no sé si también vamos a degustar a cheto. Sí, vamos a degustar muy bien. acheto, vamos a degustar distintos tipos de aceite y les voy a ir explicando qué hace cada aceite, Bien. lo hace tan especial. Bueno, buenísimo. Gracias, Karim. Un placer. Gracias a ustedes. Baby, you should let it go. Baby, I'm stuck in the know. Baby, you. What it's gonna do. Bueno, Karim, antes que nada, la verdad que ya te escuchamos recién, súper didáctico lo tuyo, así que felicitaciones porque se entendió todo el proceso de manera súper sencilla y directa. Y me quedé con una cosita que nos contaste, que hay una diferencia entre los que son aceites de oliva extra virgen y virgen extra. Claro, sí, hay una diferencia. Ahora les cuento por qué. El virgen extra está certificado por el organismo ANMAT, en el que su acidez está entre 0 y 0.8 y que fue elaborado únicamente con aceitunas, con olivas. No tiene ningún agregado. El extra virgen no pasa por esta certificación, entonces hay que prestarle más atención, hay que leer qué es lo que tiene y bueno, para saber lo que uno está consumiendo, ¿no? Excelente, bueno, ya nos llevamos un datito para el súper la próxima vez, ya ir mirar un poquitito más. Exactamente. Pero igual creo que me parece que no, por lo menos aceite de oliva en el súper, un tiempito no vamos a necesitar ir porque de acá algo nos llevamos. Claro, muy Karim, bien. de vuelta, gracias. Un placer. Al finalizar el recorrido, realizamos una degustación de aceites de oliva, achetos balsámicos y de los diferentes productos que elabora la UR, para completar así una experiencia única en nuestro recorrido por la provincia de Mendoza. Recién terminamos de hacer la degustación de los aceites y los achetos. Y no sé, Nico, ¿qué te pareció? Me sorprendió, muy abundante. Yo venía ya pensando, bueno, a ver, pensando en el matecito de la tarde, pero la verdad que muy bien. Teníamos más que nada, la priorización era la visita en sí, no tanto la degustación. Y la verdad que tanto la calidad de la comida, incluido un vinito también, muy rico, entre paréntesis, muy rico, muy bueno todo. Sí, muy bueno. Tuvimos la oportunidad de degustar 4 aceites de oliva y 2 achetos muy buenos, distintas variedades, distintos tipos de aceites de oliva. Algunos un poquito más picantes, unos más livianitos. Y lo mismo con el acheto, uno más suavecito y el otro un poquito más tipo reducción, que la verdad estuvieron buenos porque fueron acompañados con pancitos, con queso, con aceitunas, con pastas. Excelente. Sí, unas pastitas ahí de aceituna, había una de porotos rojos también. La verdad que es súper bien variado todo. Después un vino de la UR también, que no es que tengan la bodega acá ellos, sino que es otra bodega que se los elabora. Pero la verdad que era un Malbec bastante bien, tenía bastante cuerpo, no era agüita y combinó muy bien con todo lo que era también el tema de los aceites, ¿no? Que también, como decía Javi, había algunos que eran con bastante personalidad. La visita la verdad que vale mucho la pena. Como les decía, no está lejos de lo que es la ciudad. Estuvimos más o menos una horita haciendo el recorrido, 40 minutos. Y después degustando nos dejaron libre el tiempo. Nosotros aprovechamos a descansar un ratito y a degustar.
y la verdad que es una visita que vale mucho la pena. Sí, tanto a nivel, digamos, no es una visita costosa, primero, que la verdad que es importante porque por ahí, uno, entre que sumás visitas a bodegas y otras actividades, por ahí terminás haciéndote el presupuesto. Esta la verdad que es muy adaptable. Es poco tiempo, o sea que también no es que tampoco hay que dedicarle toda una mañana o toda una tarde, simplemente por ahí un almuerzo y ya está. Y de hecho aprovechás el almuerzo también porque ahora no sé, seguramente no vamos a comer nada. Y la atención, la verdad, de los chicos estuvo Karim, que nos estuvo haciendo todo el recorrido, súper didáctico, súper entendible. Y después los chicos también acá en la parte de más de gourmet, también súper simpáticos todos. Y de fondo, repleto de olivos. De hecho, ahí de fondo, mira, acompaña Benico. Acá atrás tenemos uno de los tantos olivos. Este es el árbol de olivo. De hecho, si miran de cerquita, se empiezan a ver ya el fruto del olivo, la aceituna, obviamente. Y nos decían que para hacer 1 litro de aceite, dependiendo obviamente de la variedad, del tipo de aceite y demás, hay aceitunas que tienen por ahí un poquito más de aceite, otras que tienen un poquito menos, pero nos decían que para hacer 1 litro se necesitan 6 kilos de aceituna. Sí, la verdad que y procesa en total, hoy en día 160.000, pueden procesar por día, potencialmente por día, 160.000 kilos de aceituna en esta planta. La tienen casi toda automatizada, nos contaban, está bueno porque en la visita te cuentan un poco cómo era el proceso anterior y podés contrastarlo un poco con lo que hacen hoy en día. Muchísima menos gente involucrada para que sea más rápido también y más eficiente, y la cantidad bien, ¿no? Para poder generar tanto aceite de oliva como el mercado demanda. Sí, se destaca también porque la cosecha es totalmente manual, no se utilizan máquinas para hacer la cosecha. Nos contaron que se ponen unas redes alrededor y con unos escobillones van pelando o van peinando el árbol para sacar los olivos. Sí, tal cual. Lo que tiene de bueno eso es que el olivo queda casi intacto, a diferencia por ahí cuando es mecánico, que seguramente lo sufre un poco más y bueno, por ahí haya que hacer alguna rotación un poco más o darle otro cuidado adicional. Así que, no, la verdad que me gustó mucho y muy informativa. Muy informativa, sí, y muy atentos todos. También, no solo Karim, que nos hizo la visita, sino también la parte del servicio cuando nos estuvo sirviendo y demás, estuvo muy bien, muy atentos. Tal cual. Pero bueno, vamos a seguir que todavía nos quedan un par de cositas más. Dale, vamos. Así llegamos al final de este recorrido por la fábrica de aceite de oliva número 1 del mundo. Vamos a seguir explorando la ciudad de Mendoza y sus alrededores. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chau!